iniciar con vamos a iniciar con la clase de hoy. La clase de hoy, hermanitos, para mí me es muy grato, para mí me es muy grato compartirles este relato, que justamente donde nacen este compartir de los cuatro jades, ¿no? Les he venido hablando de que los cuatro jades, que los cuatro rumbos, pero una, la niña, estuvo mucho tiempo en el círculo, es lo que se tiene de registro. Ella es la que nos trajo la enseñanza de los cuatro jades. Y ella en el relato, la niña es la que en algún momento una de las enseñanzas principales de este relato es, si se dan cuenta, si escucharon o vieron el relato, que por todo náhuatl y español tarda 45 minutos, pues la niña ahí en el relato dice, pues ella no tiene papá, o sea, no conoció a su papá ni a su mamá, ¿no? Los abuelitos la encontraron pues ahí en el río, en el Carrizal, era un regalo de Xochiquetzal. Mas, sin embargo, ella nunca dijo, no, yo no tengo linaje, yo no sé nada, ¿sí? Entonces, una de las grandes enseñanzas de este relato, y quiero empezar con ello, es que nosotros podemos forjar nuestro linaje, porque muchos, y yo sé que a lo mejor voy a incomodar a algunos abuelos, que dicen, si tú no tienes linaje, no puedes seguir perpetuando esta sabiduría. Y nos cortan las alas, ¿no? Tal es el caso de un abuelito que así le dijeron, ¿no? Le dijeron, es que tú no tienes linaje, tú ni sueñes en que vas a trabajar con esta medicina, ¿no? Y a mí me lo dijo. Dice, oiga, Temastiani, yo estoy en esta situación. Y ya me dijeron, me preguntaron, me dijo un abuelo que él es danzante, su papá fue danzante, su mamá era sanadora de temazcal y todo. Y me dijo que yo no puedo. Y le digo, ¿y dónde dice que tú no puedes? ¿No tienes manos? ¿Eh? ¿No tienes un cerebro? A ver, yo sí quiero decirte, ¿por qué no vas a poder? No, pues es que el abuelo me dijo, ay, el abuelo te está atando de manos. ¿Verdad que no? Entonces, hazlo. Y no le tengas, y no le tengas coraje, ni mucho menos odio a esa persona, porque también es un maestro. Él te está enseñando que tú no seas como él cuando tú empieces a forjar tu linaje. Porque podemos cortar este linaje que tenemos y forjarlo uno nuevo. Debemos de sanar nuestro linaje, sí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hayan hecho nuestros ancestros, ¿no? Entonces, me dice él, le voy a hacer caso, sí, cuentas conmigo, en lo que yo pueda, yo estaré ahí, hombro con hombro, apoyándote y enseñándote lo poco que yo sé, sí. Entonces, lo mismo les digo a ustedes, hermanitas. A veces nos limitamos nosotros mismos y decimos, es que yo no vengo de los pueblos originarios, o yo no lo sé hablar ninguna lengua originaria. No, lo traemos en la sangre. Y aunque no lo trajéramos en la sangre, podemos aprender, podemos ser, podemos vivir. Eso no nos limita, ¿no? La niña jamás dijo, en el relato jamás dijo, es que pobrecita de mí, yo no tengo papás, yo no. ¿Por qué?
porque tenía todo a su alrededor. Sí, es cierto que los abuelitos no tenían grandes riquezas materiales, pero lo que le enseñaron es amar a la vida y le regalaron los cuatro jades, ¿no? Y uno de estos jades era la principal y era ella. Ella es ese jade hermoso. El hecho que le decía el abuelito, aquí está, mira el marco, agarra el jade, lo sella. Esa estructura es la misma vida. El jade es el cómo vamos puliendo nosotros. El abuelo esperó a cierta edad para darle eso, ese collar con el jade. ¿Por qué? Porque todo es por merecimiento y ella demostró que ella se merece ese jade. Nació con ella, estuvo con ella. Y entonces, los cuatro jades, hermanitos, estos cuatro jades nos ayudan a hacer ese xochipili, en verdad. Xochipili quiere decir el niño de las flores, el niño medicina, la esencia, la esencia del aprendizaje. Nosotros debemos de aprender como ese niño. El niño, un niño, una niña hace magia con su mente, con su corazón inocente, limpio y puro. Nosotros los adultos somos los que los contaminamos con nuestra programación. No juegues con el lodo, tiene bacterias, te vas a enfermar. No te mojes con el agua de la lluvia, te va a agarrar gripa, te vas a enfermar. No le hables a ese niño, ¿eh? Ese niño es pobre. No le hables a ese señor, es un loquito. No te vistas de esa forma. No grites, no rías. Guarda silencio. Siéntate. No, todo eso son programaciones. Todo eso, claro, que también le vamos a enseñar que hay que ser empáticos, que existen reglas, sí, pero desafortunadamente nos hace falta eso, ¿no? Pulir su jade. Y el día de hoy, precisamente, el día 8, Chicuey Osomatli, hoy como número 8 tenemos al señor del día, Tlaloc, el volátil Cuautli, el regente Tlaloc. 3 veces Tlaloc. Y el águila, señora de la noche, Tlazoteotl e Itzpapalot. Hoy. Trecena, más la C. Cuespali. ¿No? Todo eso nos lo debemos de ir guiando para empezar a tejer ese petatito y poder entender por qué el día de hoy vibramos de una forma o de otra forma, ¿sí? Vemos a Xochipili, él es Xochipili, uno de las identidades, uno de los, de lo que nos puede nosotros empoderar. Xochipili es el sello que tienen en la boca, ¿sí? De color blanco. Son los Macuiltin. Incluso los abuelos del grupo de Macuiltin, con la mano izquierda, ellos su saludo es el dedo arriba. Es esto. Pueden estar en un público
pero quieren ubicarse ellos, es, el saludo es, ¿no? Haces esto. Entonces, los demás se entienden la clave, ¿sí? A esto, por eso los macuiltis son los que se transforman, son los que cambian, son los que trabajan esa energía. Xochipilli nos muestra, por ejemplo, acá, miren, la medicinita, ¿verdad? De la experiencia. Xochipilli es un desdoblamiento también de Tonatiuh, miren por su collar de Tonatiuh. Luz. ¿Qué identidad nos puede dar Tonatiuh con su collarcito con su espejito de color amarillo? Recordemos que Tonatiuh quiere decir el generador de luz y calor. La luz como sabiduría, calor como empatía, como amor, ¿no? Entonces, Xochipilli también, a través de ese simbolismo, a través de ese icono que nos muestra aquí, pues nos está diciendo eso. Ser Xochipilli es eso. Ser el niño de las flores, eres auténtico, eres luz, eres esa inquietud que siempre quiere estar aprendiendo, ¿verdad? Tienes esa energía vital inagotable, ¿no? Vemos a nuestros pequeñines ya que pueden caminar de 3 hasta 9 años, son imparables, traen una pila que no pueden parar. Pero sabe, toda esa energía nosotros lo vamos opacando, lo vamos eliminando. Espero que el día de hoy en la mañana ustedes ya hicieron su decreto, recuerden, ¿no? ¿No? En la mañana, con la mano en el corazón, y hay una frase, ¿verdad? ¿Qué decimos? Soy la fuente de la abundancia y sabiduría y yo lo puedo. Y si quiero, yo lo puedo todo. ¿Cuántas veces? Dijimos 3 veces. A mediodía y en la noche. Uno es y atrae lo que decreta. ¿Sí? Bien. Entonces, la otra frase para recibir y dar, dijimos, para recibir, Nixelia y Kamiek Mawisot Intonali Chicuey Osomatli. Juan y Canoche Noyol. Recibo el día de hoy con mucho honor y respeto el día 8 mono con regente de Xochipilli, con honor y con respeto y de todo corazón, o con todo mi corazón, ¿no? Estos decretos nos van a ayudar a focalizar nuestro trabajo, nuestra responsabilidad hacia el camino que nosotros queremos y podemos forjar, ¿sí? Vemos nosotros aquí a un personaje, si ustedes pueden ver, que está pescando, ¿no? Está permitiéndole que el pescado no se esfuerza ni nada, solito entra. Él anda con la energía de Osomatli, del monito. ¿Por qué puedo asegurar que es la energía del monito? Vean, esta franjita que tiene, miren, esta rayita que pone acá, del monito, lo podemos encontrar en el Amoshli de las Trecenas. El monito tiene acá esta marca, este que tiene acá, miren, es de color rojo y blanco. ¿Y qué indica esa pequeña marca? Eso también nos lo debemos de ir aprendiendo.
Muchas veces nos pintamos nuestro rostro facial, pero bueno, o lo pintamos toda esta parte, a lo mejor porque nos vemos, sentimos que, o nos dicen es que estás trabajando con Tezcatlipoca, sí, pero tiene más simbolismo, ¿verdad? Entonces, en este caso de Xochipilli es mi rostro, soy dueño de mi rostro. Como lo quiera yo presentar, depende de mí. Con una sonrisa, enojo, tristeza, ¿sí? Incluso les mandé un videíto pequeño de eso. Tú tienes el poder de escoger la emoción y el rostro que quieras poner. Tienes ese poder. Y ese rostro que tú vas a poner, que le vas a regalar al otro, es la medicina, es el veneno, ¿sí? Y debemos de contagiarnos de buena medicina, ¿sí? Si tú vas a una pescadería donde venden pescado, aunque si tú tardas allá mucho tiempo, tu cuerpo se impregna del olor del pescado. Pero tú te vas, aunque no compres pescado, aunque tardes ahí una hora, ¿no? En el puesto, se te impregna. Vas a un lugar donde venden perfume, se te impregna el perfume en tu cuerpo. Entonces, nuestro ser es así, ¿sí? Decretas, impregnas toda tu actitud, tus emociones, tu energía, tu tonal, tu corazón, con ese perfume de que hoy la abundancia va a llegar a mí, que hoy la abundancia va a ser benévola conmigo. Y así sucederá. ¿Mm? Entonces dice, Osomachtli es mono, oso es la osomoca como el que hace, es el sonido, es el sonido que hace el monito sin decir ni una palabra, ¿sí? Es ese sonido, tesomoca, nosotros le llamamos tesomoca. Cuando una persona que no puede hablar pero hace gestos, ¿no? Tesomoca, que sí saca el aliento, pero no puede formular palabras, ¿sí? Y, y este matli, por ejemplo, aquí miren, oso es la raíz de osomoca o tesomoca. La palabra esto, te somoca, de una persona, pero si nada más es osomoca, o sea, que hace ruido con la boca como queriendo hablar. Y matli se refiere la mano. Entonces, mono es un ser que hace ruidos, pero también utiliza las manos, ¿no? Es lo que quiere decir el mono. Pero el mono tiene las manos, recuerden, que tienen una representación para nosotros, que es la creatividad, crear, ¿no? Pero también destruir. Por eso, si se dan cuenta, aquí miren, hermanitos, aquí mismo, en en esta imagen que es la ceremonia, vean cuántos chalchihuitl tiene, cuántos jades tiene, la flor y el neltilistli, dos neltilistli, dos experiencias, fluir en el Mictlampa y en este plano terrenal, ¿no? Por eso es que le ponen así, miren, están las cuatro jades o los cuatro jades. Por eso el abuelito que da la clase con esto, él habla de los cuatro jades y yo en alguna ocasión, así de curioso, le decía, abuelito, esto porque a usted se le ocurrió o por qué nos habla de cuatro jades justamente cuando hablamos de los somalis, pensando que se iba a molestar. Lo único que él me sonrió y me dijo, el que tenga ojos, que vea, el que tenga oídos, que escuche.
pero lejos de ver, que observe. Y lo único me dice, observa la ceremonia de Xochipilli y Ozomatl. Cuando me puse a revisar, digo, pues mira, uno, dos, tres, cuatro. Y hay una flor de color rojo, la fuerza de voluntad, el color blanco, la impecabilidad, la flor amarilla, que es precisamente la sabiduría, y de la flor emanan dos neltilistli, o sea, dos experiencias. Entonces, la utilización del primer jade, que es la sabiduría, la segunda, sabiduría tlamatilistli. Segundo, Ixpetlanilistli, que es la iluminación, el entendimiento, la conexión, que es precisamente Ixpetlanilistli. El tercer jade es Tlacayopatilistli, la transformación. Y el cuarto jade, pues es la fuerza de voluntad. Y entonces digo, pues sí, tiene razón, ¿verdad? De acuerdo. Y miren, esta parte, como tela, una mantita, ¿dónde lo han visto? ¿Con qué energía? Que está aquí, miren. Que tiene su tocadito aquí. ¿No? Tezcatlipoca Ixquimili. Mm, no, hermanita. Acuérdense que Tezcatlipoca Esquimili tiene una rayita en medio. Son como lo enrollan. ¿Lo han visto en Mictlantecutli? ¿No? Miren, es como, le digo yo, como el del avioncito. A ver, para salirnos de dudas, permíteme. Mictlantecutli, ¿dónde estás, Mictlante? Ujú. Aquí está, miren. Y no precisamente en Mictlantecutli, déjenme mostrarles. Tiene mucha relación con lo que nos muestra Mictlantecutli. Listo. Ahora ya lo pueden ver en el trabajo de Mictlantecutli. Ahí, ¿qué dice? Ajá. Ya, ya. Supuestamente yo, ¿qué le estaba haciendo? Permíteme. Ahí está. Deme un minutito. ¿Dónde estás, Mictlantecutli? Desde Tochli. Aquí debe de estar. Aquí está. Miren, ¿a dónde lo encuentran ustedes? Aquí está, es de Mictlantecutli. Vean, atadito, miren. ¿Se dan cuenta? Que está aquí en el del envoltorio. ¿Sí? Ahora, mismo lo encontramos en otras energías. Pero ahorita lo vamos a ver ¿por qué es el envoltorio? Y ahorita les voy a decir por qué. ¿Qué relación tiene? Xochipilli. No sé si ya logran ver la presentación que estábamos viendo. ¿Qué mate me tiene? ¿Yema? La Socamati. Miren, aquí lo tiene. Aquí está ese mismo, como atadito de envoltorio, y lo pone acá, miren, en la parte, en el tocadito, pero aquí en la nuca. Nos dice, limpia, sana, vive antes de que mueras, desarrolla tu potencialidad de un pensamiento. Para que tengas un pensamiento florido, tienes que primero, pues dejar morir, atarlo, dejarlo que se vaya. Miren, aquí tiene una flor y tiene otra flor, ahí mismo. Aquí está la florecita y de la florecita salen dos.
lengüetitas de malinali, que es de la medicinita. Y su copetito, si ustedes se dan cuenta, es de color rojo. Su pelo es de color rojo. Y el monito lo podemos encontrar en las tresenas, su color es rojo, no es amarillo ni negro. Entonces, esta persona lo que está haciendo es, está viviendo con la energía del mono, ¿no? El mono, para el mono todo es posible. Para el mono no está quieto, no está, cambiando los gorilitas, pero los monos araña siempre están en constante movimiento, ¿verdad? Y es justamente como el mono araña que nos presenta aquí. Este monito que va con su lengua sacándolo, pues deleitándose con todo, ¿no? Por eso tiene a Xochipilli. Y nos dice aquí, Xochipilli, el niño de las flores. Xochi viene de la palabra xochitl, flor, pero también xochitl es una vida, ¿sí? ¿Por qué xochitl es una vida? Por la cuenta de los tonaltin, de los días, de la cuenta del tiempo. Recuerden que el xochitl es el número 20, ¿no? El florecer, una vida, ¿no? Para nosotros, en el círculo, no todos, oye, pero la mayoría están en una tradición que cada diciembre pues entregan una flor. Una flor. ¿Y qué es? ¿No? Lo que está escrito ahí. Cada año le va a tocar uno. Le va tocando uno. Sí. Entonces, una vida florida como medicina. Entonces, el niño, ¿verdad? El niño es el pequeño, el travieso, el curioso, el que siempre está atento para hacer los trabajos, para aprender, para apasionarse, para cargarse de energía. Por eso aquí miren, nos ponen dos pescaditos para elevar la energía de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y el tercer pescado, pues es el que está atrapándolo este oso mate. Hay que tener el arte para poder atrapar nuestra energía, nuestro alimento, empleándolo estos cuatro jades. Y emplear estos cuatro jades nos lleva a nuestro florecimiento, a nuestra vida armoniosa, a una sabiduría para que cuando lleguemos a nuestros 52 años tengamos esa cualidad de aprender, desaprender y seguir enseñando, ¿no? Entonces, es por ello que relacionamos este relato. Les repito que el relato no es mío, a mí me lo compartieron y yo se los comparto a ustedes. Dice Tlayocolili Nahui Chalchihuitl, el regalo de los cuatro, bueno, ahí iba a ser Hades, ¿no? Vamos a ponerle los cuatro Hades, disculpen ustedes, los cuatro Hades, son los cuatro Chalchihuitl, ¿sí? La niña encontró los cuatro Hades con la abuelita y el abuelito. Y para ellos, el jade más hermoso era ella, porque aprendieron muchas cosas con ella, ¿no? La ternura, el amor, esa paciencia que ella, como los trató a sus abuelitos. Ellos fallecieron, pues ella ya era una mujer. Incluso les decía que pues sus abuelitos siempre iban a estar en su corazón por su pensamiento, por su conocimiento, ¿no? Por eso yo en alguna ocasión yo les hablaba del abuelito Cipri, que es lo que es el que manejaba eso, dice, yo no moriré,
porque si tú practicas lo que yo te enseño, yo seguiré viviendo en ti. Y la mayoría de los abuelitos eso te van a decir. Yo no moriré mientras tú sigas manteniendo el recuerdo contigo, practicando lo poquitito que yo aporté para que tú aprendas. Yo ahí estaré, ¿no? Pero bueno, espero que hayan visto el video, hermanitos, y pues los escucho, ¿verdad? Yo me puedo emocionar, decirle, este cuento tiene esto, tiene lo otro, pero yo sé que también ustedes son muy sabios y nos pueden compartir su experiencia con este relato, ¿sí? Ahí en YouTube vamos aguardando todos estos relatos. Ah, me contactaba una persona, me decía, dice, ¿quieres monetizar tu canal? Ah, dame chance de yo monetizar tu canal con el contenido que tienes. Yo busco la manera de poder. Yo le dije, bueno, no creo. Así poco a poquito al paso que vamos, ¿no? Siempre hay trampas cuando ves algo muy fácil, ¿no? Pero bueno, hermanitos, los escucho. ¿Qué encontraron en este relato? ¿O qué entendieron ahora? Porque yo les hablo de los cuatro jades. Ajá, los escucho, hermanitos. O no lo vieron? Adelante, hermanita Noemi. Eh, Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches, noches, hermanita. Sebastián. Bueno, creo que la palabra que utilizan muchos hermanitos es, ¿cómo es, Sebastián? ¿Inartilistli o cómo es? Nel Tilistli como Gracias. la experiencia, la Ok, sabiduría, que el voy a bajar. Yectilistli lo obtenemos cuando ya experimentamos eso que nos dieron, esa es nuestra esencia, ¿no? El Neltilistli. Nertilistli, vale, Nertilistli, perfecto. Entonces, mi Nertilistli, de acuerdo a lo que vi, son dos ideas. La primera es, que me quedé pensando en la determinación y en el equilibrio, porque la niña era muy determinada, aunque no tenía no conocía bien sus raíces, por decirlo así, su padre y su madre, su origen, pero eso no era un factor como para que la niña no tuviera la confianza de hacer las cosas. Entonces, yo siento como que la niña era muy determinada y lo que le compartió el abuelito sobre los cuatro jades, que era la Matilistli, que era la sabiduría, el Ispetlanilistli, que era el entendimiento, el Tlacayopalistli, que era la transformación, y el Yolchicahualistli, que era la fuerza de voluntad. A mí me hace pensar en el equilibrio porque pienso que teniendo esos cuatro jades, puedes tener la transformación, la fuerza de voluntad, la sabiduría y el entendimiento de forma como mmm, pues equilibrada, que te permite poder transitar la vida en armonía, porque al final la niña, cuando sus abuelitos dejaron este plano y se fueron al viaje a las estrellas, este, la niña decía que con el collar que le había dado el abuelito, tenía la capacidad de entrar como al río, por decirlo así, de entrar y salir. Entonces, a mí me hizo como pensar en que la niña, con el paso del tiempo y desarrollando los cuatro jades, tuvo la capacidad de fluir a través de la sabiduría, el entendimiento, la transformación y la fuerza de voluntad, que era capaz como de, independientemente de que el río fluyera fuerte, como que la niña podía entrar y salir. Y eso me hace pensar en que independientemente de las situaciones que se le presentaban en su vida, la niña, que después fue una mujer adulta, tenía las herramientas necesarias para poder transitar la vida
de forma equilibrada y fluida. Y eso sería todo, Temashtiani. Gracias por escucharme. La Socamati, sí, hermanita, de hecho, hay una parte que muchos, cuando yo les cuento, me dicen, ay, espero eso ya es fantasía. A ver, es metáfora, ¿eh? Es metáfora. Cuando dice ella en el relato que la señora podría entrar a esa pequeña laguna de agua, se abría, entraba y salía y iba por sabiduría. Lo que nos dice también que con estos cuatro jades podemos lograr lo imposible para algunos, ¿sí? Que todo es posible, ¿no? Pero bueno, Más que equilibrio, pienso que es Nahui movimiento para lograr la cosa. Es un movimiento para lograr todo lo que ella se propone. sí, hermanito, es correcto. El movimiento, la conexión, o como decimos, el tejido, ¿no? Que son pues los Nahui Olin, que también se maneja, ¿no? Todo eso podemos tejerlo, trabajarlo y a veces, digo, a veces yo me incluyo, ¿no? A veces nos olvidamos de la grandeza de nuestro ser, de nuestro trabajo. Bueno, hermanita Fer, la escuchamos. Buenas noches, hermanitos. Buenas Demasiado. noches, hermanita. Pues bueno, encontré el relato lleno de claves. Por ejemplo, la niña a los 9 años, ¿no? Fue cuando le entregaron estos jades. Y así pasando el relato fue como ir encontrando muchos significados, como 9, pues la transformación, ¿no? Los 9 años. Y a mí lo que me queda y me recuerda también a una canción, es que los tesoros, como que cuando somos más chicos pensamos que están afuera. Entonces buscamos y nos queremos comer el mundo, deleitarnos con todo y pensamos que lo importante está afuera. Y ya con el paso de los años te vas dando cuenta que los tesoros están dentro de nosotros. Los cuatro jades, me gusta mucho también la referencia del cuerpo. Qué importante es porque con el cuerpo sentimos. Con el cuerpo experimentamos, con el cuerpo es donde está nuestro Netilistli. Em, Me llama mucho la atención también, eh, dice, hay tesoros que se tienen que limpiar cada 20 y 13 días, haciendo referencia también al paso del tiempo, a estos espacios y a estas limpiezas que todos necesitamos hacer de nuestros jades. Y personalmente, el cuarto jade, creo que es el que más me cuesta trabajo, el Chicago Listi. Y sí es necesaria esa fuerza de voluntad, porque pues sin ella todo eso que lograste con los otros jades no es posible. Me gusta también pues los Mashoponkayots, está lleno de muchísima sabiduría. Muchas gracias, Tomás Yani. Eh, la referencia que haces con tus manos del triángulo que se hace con los dedos y también cómo despertar la energía del cuerpo, ¿no? Como hay varias ahí claves y muchas enseñanzas. Y pues agradezco mucho porque en tan poquito tiempo está contenida mucha, mucha sabiduría. Tlazocamati, hermanitos y Temachtiani. La Socama de Nognitsin, de hecho, dice que es un chiquipili. ¿Qué es chiquipili? Chiquipili, pues es una bolsita, ¿no? Como la bolsita que tiene aquí la abuelita, ¿no? Es como una bolsita, dice que el chiquipili. Pero como dice la señora, primero encontró, pues dice, no, no será de nadie, mejor lo ponemos ahí. Y así nadie pregunta, pues ya nos lo llevamos, ¿no? Pero también Chiquipili nos habla de esta bolsita que somos nosotros. Y recordemos, hace referencia a Chiquipili a esta bolsita y recuerden que para que este gusanito
pueda convertirse en esa gran mariposa, primero se tiene que meter en este chiquipili, tiene que transformar. Entonces nos dice, Tlamatilistli lo encontramos acá, ¿no? Ixpetlanilistli, Tlacayopatilistli, ¿no? Y el Chicahualistli. Son esos jades que los debemos de tejer, que los dos son básicos. Si uno de estos cuatro falla, pues no podemos lograr, no podemos pulir al gran jade que somos nosotros. Y ese gran jade que somos nosotros no es más que pues nuestro chalchihuitotoli. ¿Y qué es el chalchihuitotoli? Pues el guajolotito de jade. Y ese guajolotito de jade, ¿qué es? Pues es nuestro ego, nuestro yo interno. Conectar nuestro, nuestros pensamientos, nuestro sentir, nuestro percibir, nuestra energía con nuestro ego armonizando, ¿no? Entonces esa parte que justamente a veces creemos que no somos merecedores de nada. En algún momento, en alguna etapa de nuestra vida decimos, pues es que yo no tengo, yo no puedo, yo no soy tan bueno, ¿no? Como decíamos ayer. Pero justamente también de que todo esto pasa en un río y por qué no en una montaña y por qué tienen que pescar pescados y no que fueran cangrejos, camarones, ¿no? Entonces todo está tejidito justamente para que sea, que entendamos un poquito más esto que está aquí, ¿no? Xochipilli, si se dan cuenta, Xochipilli está tocando el corazón también. Y bueno, y esto nace, todo lo puede a través del amor, a través de ese corazón, ¿no? Podemos nosotros, miren, entender que los Nahui Chalchihuitl, Tlentechicana y Canemilistli, que en Aquetzamani. O sea, estos cuatro jades nos llevan también, nos guían hacia ese estado de pensamiento, a ese estado, a ese nivel de vivir como la Quetzamani. ¿Qué es Aquetzamani? Como el agua inamovible, ¿no? Como cuando vamos nosotros a un lago, vemos todo el agua, está bien tranquila, pero abajo hay tormentas, ¿no? Lo mismo esto de que a Quetzamani decimos, pues yo sé que va a haber gente que te va a provocar para que te enojes, para que te va a insultar incluso, pero si tú dices, no pasa nada, mientras no me toque, estoy bien, voy a controlarme. Esa parte es eso que nosotros trabajarlo, Tlamatilisli como Quetzalcóatl. La sabiduría es que también representado como Quetzalcóatl. O sea, la sabiduría entre, haces esa conexión, esa armonización entre lo material y lo espiritual. Lo entiendes bien, que las dos cosas son necesarias para que tú puedas estar en ese paz, ¿no? En esa tranquilidad, en esa Quetzamani, porque si tengo mucha espiritualidad, sí, pero híjole, ¿ahora qué vas a comer? ¿No? Como dicen los abuelitos, vámonos a pescar, sembramos, tenemos nuestro jardincito, tenemos jitomate, tomate, lo sembramos, ¿no? Ahí está lo material. Y no precisamente estamos refiriéndonos al dinero, sino lo material, o sea, lo que consumimos, ¿no? Dice Ishpetlanilistli, iluminación, comprensión de la vida, entendimiento. Ahí está Tezcatlipoca y Ayauti, ¿no? El entendimiento también es poner aquí tu espejo de obsidiana,
pero limpiar de ese humo, de esa contaminación, de eso que me dicen las personas. Es que si yo empiezo a decretar, si yo empiezo a seguir este camino, Dios se va a enojar. Y eso es un pecado, ¿no? Tienes que quitar ese humo, tienes que verte tú mismo, tú misma. Tlacayopatilistli, ¿tienes sabiduría? ¿Tienes entendimiento y comprensión? Todos esos dos te tienen que llevar ¿a qué? A cambiar tu modo de pensar, tu modo de sentir, tu modo de vivir. Tienes que ir transformando. Tienes que ir también adaptándote como el agua. En el camino vas a encontrar hermanitos y hermanitas, pues que te van a empezar a platicar y hablar, ¿no? De nuestras experiencias. Pero también vas a encontrar hermanitos muy calladitos, que son muy reservados, y no por eso quiere decir que no quieran hablar contigo, no. Es que para ellos es un gran regalo su silencio de ellos, ¿sí? En el caminar de la vida hemos entendido también que el silencio también es un regalo. Por eso a veces, pues yo, cuando les digo, alguien nos quiere compartir su palabra, igual alguien dice, mi mejor regalo es mi silencio. Me siento bien, ya aprendí. O no entendí nada, pero voy a tratar de entenderlo. Toda esa parte es un cambio, ¿sí? En algunas ocasiones hubo una etapa en mi vida que siempre yo quiero participar, pero llegó una etapa que mejor prefiero ver, observar y aprender, procesar, ¿no? Los abuelitos a veces se ponen a contar el relato y, y hasta que una vez me lo dijeron, lo que yo hacía era cerrar mis ojitos, pero meterme en ese relato, viajar en ese relato, ¿no? Hasta que una vez un abuelito me dice, no se me duerma, hijo. Le digo, no, abuelito, lo que pasa es que lo que usted está contando, el relato, o el relato que acaba de contar, yo me fui a vivirlo en mi imaginación. Cuéntamelo otra vez, ¿no? Cuéntame el relato que acabo de contar. Y le digo, en verdad, sí. Si no me lo cuentas, quiere decir que estabas durmiendo. No, abuelito, yo lo respeto mucho, lo estimo. No le faltaría el respeto de esa manera. Y empiezo a contar su relato. Empezó a contar la de Malintzin, que mañana les voy a contar. La de la niña Malintzin que andaba, que era un concurso de que el abuelito estaba muy triste, muy deprimido y necesitaba la mejor medicina. ¿Quién le podría brindar esa medicina? Y era la niña Malintzin, ¿no? Y entonces yo me imaginaba a la niña que iba acá, buscaba cómo sanar al abuelito, ¿no? Y lo conté y se me quedó viendo. Me dice, gracias por la enseñanza, que no tan solo es ver y escuchar, también es sentir, vivirlo. ¿Ah? Tanto así que cuando cuento ese relatito, a mí me emociona ese relatito porque está muy bonita, está muy bonita, como el poder del amor, el poder de la empatía, el poder de la impecabilidad de nuestras emociones y nuestros sentimientos puede sanar a alguien. Nuestra espontaneidad como niños, ¿no? Ser espontáneo no quiere decir ser inmaduro, ¿no? También esa parte de la inocencia a veces lo perdemos. Ya madura, actúas como un niño, pero es que es el deleite. Y a veces te tomas esa confianza porque con la persona, la persona, con las personas que estás trabajando,
¿no? Te sientes en confianza y a veces hasta echas unos chistes ahí y estás disfrutando su presencia. Nosotros nos ha pasado mucho en el Calpulli de Huitzili, ¿no? Empezamos a platicar y al ratito risa y risa, acá y allá, pero es algo hermoso esa convivencia, ¿no? Bien, yo el Chicahualistli, puedo tener sabiduría, puedo tener entendimiento, transformación, pero si no tengo la fuerza de voluntad, pues no se puede, Señor. Entonces tenemos que hacer ese tejido, ese tejido de ese relato, ¿no? El tejido de estos cuatro jades nos llevan a este jade, al regalo que le da la niña, ¿no? Este hermoso jade es el Chalchihuitotoli. El cuerpo, o sea, la estructura de este pequeño collar es nuestro cuerpo, es este. El jade limpio y puro lo forjamos con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestros cambios en nuestros hábitos, en nuestro trabajo, pero también con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Dice, Tehuatzin Tichalchihuitl, usted es el jade sagrado. Pero ¿por qué podemos decir que soy el jade sagrado? Para los abuelos, el agua representa al jade, ¿no? Tanto así que una de las energías sagradas, no diosas, ¿no? Es energía sagrada. Chalchihuitlicue, Chalchihuitlicue, que representa las aguas terrestres de los mares, de los lagos, de los manantiales, pero también de nosotros como seres humanos. Somos más agua. Y siempre, siempre una ceremonia se entrega con la presencia de los cuatro elementos, hermanitos. ¿Quién es? Nosotros que somos agua. La abuelita, el abuelito, la niña son agua. ¿Qué más? El aire, el yeyecatl. Alrededor. Por eso es afuera, en el patio, en contacto con nuestro abuelo, viento. No es porque como en el pueblo lo hacen, no, no. Por eso es que siempre que ustedes hagan una ceremonia de entrega, que sea afuera, en el patio, con la presencia del abuelito, fuego, viento, agua y por supuesto tierra. Y cuando hagamos la ceremonia de preferencia, nos quitamos nuestros guarachitos, nuestros zapatos, por unos minutos para conectarnos con la presencia de nuestra Madre Tierra, ¿sí? Y estamos en contacto con ellos, como testigos, como aprendices del camino, ¿no? Ser un jade único e impecable para ofrendar nuestro servicio, ¿sí? No es necesario tener, ¿no? La niña, cuando llegó a la casa de los abuelitos, pues no tenía nada, pero aprendió. O sea, no es necesario ya tener toda la sabiduría, lo podemos ir aprendiendo. No es necesario tener un linaje específica, porque tenemos en nuestros genes, de nuestras raíces, de nuestros abuelos. Lo que les decía, una de las enseñanzas también de este relato es, tú quieres aprenderlo, aprendes porque lo puedes aprender, porque en tu ser vive. A veces ayuda mucho saber tu tonal, pero a veces sin saber tu tonal, tu energía interna te va guiando.
limpiar, cuidar, alimentar tu linaje y cortar con las deudas o karmas de vidas pasadas. Es necesario, sí, hermanitos. Es necesario cortar con todo eso. ¿Por qué? Porque vamos cargando con todo eso y no nos permite ser nosotros mismos. ¿Y cómo sería? No, a mí me dijo mi papá que para abrir los rumbos, Tlahuiztlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa y al último, Mictlampa. Y yo le decía, oiga, ¿pero por qué? Necesitas sabiduría, necesitas intuición y fuerza de voluntad para ir al Mictlampa. Mm, está bien, pero yo no estaba de acuerdo. Sentía que no era así. Pero cuando me empezaron a explicar los abuelitos del círculo de Huehuetecolor, dice, Tlahuiztlampa, Mictlampa, Cihuatlampa, Huiztlampa, en ese orden. ¿No? Por lógica, dices, bueno, está bien, pero ¿por qué? Bueno, lee el tonal machillo, o sea, el mal llamado calendario azteca, ¿cómo lo leen? ¿Cómo lees los amochtin? Ah, bueno, está bien. Entonces, hermanitos, dice, aprendamos a ser autosustentables para florecer. También una de las enseñanzas es que seamos autosustentables para florecer, para dar nuestro perfume, lo mejor de nosotros. ¿Y, ¿Y cómo podemos florecer? Tenemos la palabra florida. Recuerden que para los que gusten, claro, los que gusten y los que querramos, tenemos el decreto, ¿sí? ¿No? En la mañana, Nixelía o Nixelia tonal, y por ejemplo, mañana en la mañana, a las 6:45. A lo mejor estoy en mi camita acostadito, acostadita, o ya fui allá a recibir al abuelo Tonatiuh. Nixelia tonali, ma. Chiknawi, no es Matlacli, Chiknawi, Malinali, Teotlapalehuiquetl, Pahtecatl. Recibo a la energía del día, hierba de medicina, de enredadera, con su regente protector, el señor de la medicina. Y Kamiek Mawisot, Iwan, y Kanochi no Yolo. Estoy dándole la bienvenida para que esté conmigo, que yo sea medicina mañana. ¿No? Y hago mi decreto de la abundancia, de que yo lo puedo todo. Y ayudo a los que pueda yo. Por ejemplo, en mi caso yo voy anotando los que de una forma les ayudo. ¿Ah? A veces no económicamente, pero a veces con la palabra, con el aliento que hay que decirle, vamos, ustedes pueden. ¿Por qué? Porque tenemos que realizar y trabajar siendo congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y disfrutar. Quizá sea nuestro último día, pues hay que disfrutarlo. Claro que no lo andamos buscando, ¿verdad? Pero tampoco, tampoco podemos decir, es que voy a ser eterno. Hermanitos, no sé si tuvieran algo que compartir. De mi parte, sería todo. Y pues sigamos poniendo en práctica y puliendo y sanando periódicamente estos 4 jades.
Si hay algo que no funciona, pues hay que cambiar en en nuestra sabiduría, en nuestro entendimiento, en nuestra transformación y en nuestra fuerza de voluntad. ¿Sí, hermanitos? Bueno, si no hay nadie más que quisiera compartirnos su experiencia, su palabra, de mi parte sería todo. Nos vemos mañana, el número 9, el número nahuálico. Mañana nos tenemos que convertir en esa medicina con nuestra palabra, con nuestro actuar, con nuestro macho chponcayor, intencionar que enviamos esa medicinita. Timoitasque, mostla. Matimos evicano kniwa. Tlazocamati, Tlazocamati negnitsin. Tlazocamati negnewan. Takamati. Timoitasque mostla. ¿Qué más? Timoitas que Timostiani. Timoitasque mostla negnitsin. Muitai que mostla Temastiani. ¿Qué más? Negnitsin timoitasque. Kamati. Tlazocamati negnitsin. Tlazocamati. A ver.